A reading from the book. Lectura del libro de Jeremías. Thus says the Lord. Así dice el Señor: Shout with joy. griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Behold, Miren, bring them que back. yo los traeré del país del norte, I will gather them los from the congregaré de los confines de la tierra. in the land. Entre ellos hay ciegos y cojos, The mothers, preñadas y paridas. they shall return. Una gran multitud retorna. They departed in Se marcharon llorando, I will console. los guiaré entre consuelos. I will lead them Los llevaré a torrentes de agua, in a level por un road, camino llano none en shall que stumble. no tropezarán. For I am a father Seré to un Israel. padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Verbum Domini. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Then the nations themselves said, Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. what great deeds the El Señor ha estado grande con nosotros were glad. y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Bring back our exiles, Que el Señor cambie nuestra suerte streams in como los torrentes del Negev. those who are Los que sembraban con lágrimas will sing when cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. they go out, Al ir they go out full iba llorando, llevando la semilla. sowing. They come back Al volver with vuelve cantando, bearing their sheep. trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. A reading from the letter. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos,
Every high priest Todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. for this reason, A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. no one takes this Nadie puede arrogarse este honor. only when called Dios by God, es quien llama, just as como en el caso de Aarón. in the same way, Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, rather the one, sino aquel que le dijo, you are my son, tú eres mi hijo, this day, yo te he engendrado hoy. just as he said, O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Verbum Domini. Our Savior Jesus Christ Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte brought life to y life. sacó a la luz la vida Prosper. por medio del Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Verbum Domini. Primero, un anuncio.
Deseo invitar a todos ustedes aquí y a nuestra audiencia por radio y televisión que nos acompañen para la hora santa por sanación y justicia esta noche a las 5 p.m. hora central, 6 p.m. hora del este. Nuevamente, como tenemos los domingos ahora, en la noche, 5 p.m., 6 p.m. hora central, tendremos estas horas santas para la sanación y la justicia para la iglesia en este momento. Así que por favor, acompáñenos, oremos por la iglesia y tengamos esperanza. Y esta noche oraremos especialmente por nuestros jóvenes y por los niños. Dr. Mary Healy La doctora Mary Healy es profesora de las Escrituras Sagradas en el Seminario del Sagrado Corazón en Detroit. También es miembro de la Comisión Bíblica Pontífica y me gustan mucho sus comentarios acerca de las Escrituras y un libro reciente de ella que leí titulado Sanación, en el que habla acerca de la sanación, en inglés Healing, que fue parte del ministerio de nuestro Señor, como escuchamos en el Evangelio de hoy. Él envía a los apóstoles, envía a los discípulos a llevar sanación a otros. Y también ha sido parte de la prédica del Evangelio, confirmar la verdad de lo que creemos, la verdad de nuestra fe. Así que estas intervenciones divinas confirman esta verdad. Y se dice, si quieres que la gente lea tu libro, comienza con una historia bastante curiosa. Y así lo hace ella en este libro acerca de la sanación, en que cuenta la historia de un joven de 22 años, Andrew Laubacher. Andrew se crió en el sur de California, le encantaba correr olas, escuchar música, estar con sus amigos, se metió en problemas cuando era muy joven con la ley. Por un tiempo fue ateo, pero luego fue a Steubenville a una de sus conferencias juveniles y tuvo un encuentro profundo con nuestro Señor. Y fue ahí entonces que también presenció milagros de sanación. Y donde llegó a entender que estamos llamados a llevar el Evangelio a los demás. Y el poder del Espíritu Santo. Así que cierto día se encontraba corriendo olas en California y termina, regresa a la orilla, estaba puesto su traje impermeable y ve a una joven hispana en silla de ruedas. Y él siente ese llamado que está supuesto a rezar por aquella jovencita hispana en silla de ruedas. Así que se quita el traje impermeable, se seca y se acerca a ella y le pregunta cómo se sentía y si quería que rezara por alguna cosa. Y le dijo, él cuenta que se sintió asombrado cuando escuchó su historia, como ella acababa de salir del hospital después de un segundo intento de suicidio, que ella sufría de depresión y ansiedad, que ella durante un tiempo había estado adicta a las metanfetaminas y otras drogas, y que había nacido con parálisis cerebral y tenía dificultad para caminar y por eso estaba en silla de ruedas. Y eso es lo que Andrew dijo. Después de esto me sentí conmovido y sentí la convicción de que Dios quería ir al encuentro de ella. Y entró audacia dentro de mí, olvidándome de cualquier miedo que yo no fuera suficientemente bueno para rezar por ella. Recé para la sanación de su condición, recé por paz y el poder del Espíritu Santo que entre en su cuerpo. Después de rezar un poco tiempo, le pedí que se parase y caminase. Empezó a caminar. Y se dio cuenta que estaba caminando más derecha y con menos dolor. Luego recé por sus rodillas. Visiblemente estaban torcidas hacia diferentes direcciones, pero después de la oración quedaron perfectamente derechas. Cuando sus padres vieron que estaba caminando mejor y que sus rodillas estaban derechas, se quedaron asombrados. Después de todo esto, le pregunté lo que sentía. Me dijo, sus rodillas sentían calor y su cuerpo sentía cosquillas. Y no había dolor en su cuerpo.
I told her, "That's Le Jesus." dije, eso es Jesús. It turned out she was Catholic. Resulta que era católica, pero no practicaba su fe. Le dije que fuera a misa y se confesara y que recibiera el perdón que Dios quería darle. Permanecí en contacto con ella después de aquel día. Me escribió un mensaje de texto para decirme que había ido a confesarse y a misa y que se sentía libre, más ligera y que sentía el amor de Dios. Es un recuento contemporáneo notable de alguien que mediante el poder del nombre de Jesús, el poder de Jesús, recibió sanación, no solo en su cuerpo físico, que le ayudó a tener una fe más fuerte, sino también en su alma. Ella regresó a los sacramentos, regresó a la fe, se sentía más ligera por dentro también. Ese dolor había sido aliviado, esa aflicción que ella había sufrido, esa depresión, esa ansiedad, todo ello fue quitado por el Señor Jesús. Y eso es lo que el Evangelio nos da, esa sanación que da vida. En la primera lectura de hoy tenemos una lectura del profeta Jeremías. Jeremías, antes de esto, había estado hablando acerca del juicio del Señor sobre el pueblo porque se habían dedicado a la adoración de otros dioses y las prácticas horribles como sacrificar sus propios hijos e hijas. Estaban ocurriendo cosas horribles. Por ello, el juicio de Dios se acercaba a ellos. Pero luego él habría de escribirles una carta después de estar exiliados en Babilonia. Les escribió una carta diciéndoles, ustedes van a estar ahí un tiempo, pero Dios los va a restaurar. Así que justo en medio del libro del profeta Jeremías, estamos en el capítulo 31 aquí, pero en el capítulo 30 al 33, los estudiosos le llaman a esto el libro de la consolación, porque Jeremías habla de la restauración. Sí, sus pecados les han causado esta tristeza, como el Salmo de hoy. El Señor cambió la suerte de Sión. Nos parecía soñar. Habían estado en cautiverio, pero ahora Jeremías dice que sí, van a estar ahí un tiempo, pero que el Señor no desea su destrucción, sino más bien su restauración. Esto era necesario para ellos, para que recobren el sentido. Pero ahora, más adelante, Él los va a restaurar. Y va a restaurar el rey davídico. De manera que el reino de David va a ser restaurado. El rey va a ser restaurado. Así que va a haber un éxodo nuevo. Ese primer éxodo de Egipto, cuando fueron sacados de la esclavitud y llevados a la tierra prometida. Y ahora va a tener este nuevo éxodo. De hecho, Jeremías es el único en el Antiguo Testamento, la única vez que tenemos mención de la alianza nueva. Es Jeremías 31, que va a haber una alianza nueva, un nuevo éxodo. Van a ser sacados de su exilio en Babilonia, de regreso, y van a ser restaurados. Y Dios va a establecer ahora un rey del linaje de David. Va a haber una alianza nueva. ¿Y cuáles van a ser algunos de los elementos de esto? Miren que yo os traeré del país del norte. Babilonia estaba al noreste. Os congregaré de los confines de la tierra. Las otras tribus también se habían visto dispersas. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Se marcharon llorando. Los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Y luego, una vez más, el Salmo 126 recuenta este evento. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con nosotros.
rejoicing. So it's about y estamos alegres. Así que se trata de restauración. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, nuestra restauración personal, también en especial de aquello que nos separa de Él, nuestros pecados, cualquier forma en que le hayamos ofendido, o le hemos dado la espalda, o que hayamos dado adoración a otras cosas destructivas, así como cuando los israelitas adoraban a estos dioses falsos, incluso sacrificaban a sus hijos e hijas. Y eso es lo que hace el pecado, siempre trae destrucción, siempre trae horror, trae tristeza. Pero el Señor quiere restaurarnos, quiere llevarnos a la vida, a que acudamos a Él. ¿Qué vemos en el Evangelio de hoy? El Evangelio según San Marcos. Que aquí tenemos a este hombre. Y ustedes saben, Jesús, al iniciar su camino a Jerusalén, comienza con la sanación de un ciego en Betsaida. Y después, al final de su camino hacia Jerusalén, termina con otra sanación de otro ciego. Y esto también señala a los discípulos. Ellos no entienden, no ven en realidad quién es. Este fue el Evangelio del que hablé hace poco también, que ellos no entendían bien el significado pleno de aquel que estaba entre ellos. Tenían a alguien más grande que Jonás, alguien más grande que Salomón. Así que está saliendo de Jericó, y esto es en la época de Pascua. Así que para los judíos, ellos solían realizar ese peregrinaje a Jerusalén durante Pascua. Así que aprendemos que de Jericó sale con los discípulos y un grupo bastante grande. Son personas que quizás iban camino a Jerusalén, donde Jesús sería crucificado, pero están yendo allá para celebrar la Pascua. Quizás había una solemnidad y silencio en esa procesión, y luego aquel hombre se pregunta, él escucha toda esa conmoción, ¿qué está pasando? Jesús de Nazaret está pasando. Deben haber escuchado algo de él. ¿Pero qué le llama? Le llama Jesús, Hijo de David. Ten compasión de mí. Era un título apropiado para Jesús porque él era, hablando hereditariamente, él descendía del rey David. Él era del linaje del rey David, pero también era un título mesiánico. Cuando el reino davídico fuese restaurado, iba a haber un hijo de David. Así que era un título de fe, realmente, que Bartimeo utilizaba para llamar a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero a menudo vemos cómo había aquellos que eran sus discípulos que no estaban listos para llevar a la gente a Jesús, sino más bien a desestimarlos, a decirles que se vayan. Que los apóstoles dijeron que los manden estos niños, que se vayan. Y el Señor los mandó a que regresen. Y luego cuando la gente escuchaba sus palabras y habían estado ahí cierto tiempo, los discípulos decían que se vayan, que vayan al pueblo a buscar algo de comer. Y Jesús les decía, ustedes más bien denle a ellos de comer. Y multiplicó los peces y los panes. Y ahora los discípulos los quieren mandar a que se vayan. Y Jesús les dice, en lugar de mandarlos, que vengan. No le digan que se calle, vengan. Dígale que venga. Así que el ciego acude a él. ¿Qué le dice Jesús? Obviamente, Jesús ve que este hombre es ciego. Lo que él quiere, él tiene que saber. Él quiere que este hombre lo exprese, que exprese su fe, que pida con fe. El Señor siempre quiere nuestra respuesta. Somos libres, no hay coacción. Quiere que acudamos a Él libremente, que le pidamos libremente lo que necesitamos, que acudamos con amor y confianza. Así que Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contesta, Maestro. Raboni. Raboni significa maestro, que pueda ver. Así que
inmediatamente su vista regresa. Y luego dice, de momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Así es como se llamaban a sí mismos los primeros discípulos, seguidores del camino. Y este es el único que recibe un milagro del cual sabemos su nombre. Quizás porque después de esto se convirtió en discípulo de Jesús. Era conocido en la iglesia primitiva, así que sabían su nombre. Su nombre era Bartimeo, hijo de Timeo. Ahora, otra historia interesante que Mary Healy menciona es en los años 400, la época de San Agustín. Y San Agustín vivía en el norte de África. Y en el norte de África tenía la catedral, era el obispo de Hipona. Y estaba a punto de celebrar la misa ahí. Y fue uno de los milagros más notables que él recuenta, que Mary también recuenta aquí en su libro. Y fue la sanación de un hermano y una hermana, Paulo y Gladia. Los dos sufrían su vida entera, habían sufrido de temblores terribles y no habían encontrado ningún alivio en ningún lado. Así que se presentaron a la catedral en Hipona, en el norte de África. Y San Agustín les dice, cuenta que este milagro era fue tan notable que ninguno habitante del pueblo jamás fue capaz de olvidarlo. Llegaron a la catedral, eran 15 días antes de Pascua, llegaron a la iglesia y en la catedral estaban las reliquias de San Esteban, el primer mártir. Así que llegan ahí, el joven Paulo se acerca y reza. Está agarrándose de los barrotes frente a las reliquias de San Esteban. Está rezando y pidiéndole a San Esteban intercesión. Y súbitamente cae, como si se hubiese quedado dormido. Deja de temblar. Algo que incluso ocurría durante el tiempo que dormía. Y luego se paró, lucía bien, y se quedó mirando a aquellos que lo miraban. San Agustín estaba a punto de comenzar la celebración de la misa y el pueblo estaba gritando. Le acudían a él y le decían, esto pasó, y luego otra persona viene y le cuenta, esto pasó, uno tras otro, como si él no lo hubiera escuchado. Todo el mundo le contaba porque estaban muy entusiasmados por esta sanación que acababa de ocurrir. Y la iglesia entera estaba gritando y felicitando y alabando a Dios. Y luego este hombre cae a mis pies, se eleva, se pone de pie para besarme, y la congregación entera gritaba de alegría, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Todos gritaban por todos lados. Y aún con voces más grandes seguían gritando. Y luego finalmente cuando se calman, él no lo detiene, no los manda a callar, los deja que alaben a Dios por esa experiencia, pero en lugar de dar la homilía que había preparado, señala cómo Dios había hablado en medio de ellos a través de ese milagro, que Dios estaba diciéndole algo a ellos, hablándoles a través de la sanación de Paulo. Más adelante dijo, no quería que me escucharan a mí, sino que consideraran la elocuencia de Dios en esta obra divina. Fue entonces, cuenta él, más adelante, el tercer día después de Domingo de Pascua, trajo a Paulo y a Piladia al frente de la iglesia. Piladia no había sido sanada. Así que estamos hablando de la sanación de Paulo. Piladia aún sufre de temblores. Y les dice que ahora ya pueden marcharse. Pero Piladia se baja también a rezar ante las reliquias de San Esteban. Y mientras está hablando, probablemente está explicando cómo a veces la gente es sanada y otros no reciben una sanación física, sino un fortalecimiento de fe. Súbitamente la gente empieza a gritar otra vez que Piladia también había tenido la misma experiencia que Paulo. Y la iglesia nuevamente alaba a Dios. Luego se elevó un tan ruido que parecía que las exclamaciones y lágrimas nunca iban a tener fin. Fue llevada al lugar donde había estado poco antes temblando, y así es como concluye. ¿Qué había en los corazones de esta gente exaltada, sino la fe de Cristo por la que Esteban había entregado su sangre?
So we have these confirmations. Así que tenemos estas confirmaciones. Sí, en nuestra propia época tenemos muchas cosas desconcertantes, muchas cosas que nos perturban, muchas cosas que quizá nos llaman a cuestionar nuestra propia fe. But let us never forget Pero nunca olvidemos que Jesucristo is the heart of our faith. es el corazón de nuestra fe. Él es el rey davídico que ha sido entronizado para toda la eternidad y su reino no tendrá fin. Él es el que sana. De hecho, la palabra salvación, salve, salva, salve, significa sanación. It's a healing. Es una sanación del interior Sometimes it's y manifested a veces se manifiesta también en lo exterior. healing for sickness. Today in our La intercession, sanación de la enfermedad. En nuestras intercesiones el día de hoy oraremos por los enfermos. Nuestras misas también son ofrecidas a diario por aquellos que son parte de nuestra familia de WTN. Y las intenciones de hoy rezaremos en especial por aquellos que sufren enfermedad de alguna forma u otra. let us put our trust where it belongs. Pongamos nuestra confianza donde pertenece, en Jesucristo, el Hijo de David, quien nos ha rescatado y ha traído sanación y vida y luz al mundo.